Es un gusto estar nuevamente con ustedes y les quiero dar las gracias por compartir estas cápsulas con otras personas para que puedan conocer esta maravillosa salvación provista por Dios en Cristo, donde hemos visto muchos testimonios de vidas transformadas por Dios. Ese es el trabajo que hace Dios. Vamos a iniciar con el estudio recordando lo que hemos estudiado hasta este momento en cuanto a los versículos del libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 1, versículo 1, nos dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y el último versículo que leímos la semana pasada es el versículo 4, y dice lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En esta parte del versículo 4 que dice, del que es, y que era, y que ha de venir, se refiere a Dios como el origen de todas las cosas, como el que camina al lado de la humanidad, y que finalmente, con el que tendremos que enfrentarnos un día, ya sea como nuestro Salvador y Señor, o desgraciadamente como nuestro juez. Con respecto de los 7 espíritus que están delante de su trono, está refiriéndose al Espíritu Santo. Así que esta presentación de la Trinidad, quedamos de hablar de Dios Espíritu Santo. Lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 11, en su versículo 2, pero antes vamos a ver el versículo 1, que habla de ese Mesías que se va a manifestar, incluso sería considerado insignificante. Dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, era el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces, cuando aparentemente la descendencia real de David estaba a punto de extinguirse. Se levantó aquel rey de reyes que la humanidad lo manejó como una persona intrascendente, que las autoridades de Israel lo vieron como insignificante, y que incluso se creó en un lugar llamado Nazaret, que significa insignificante. Así que la vara del tronco de Isaí es una palabra que significa Netzer, de donde viene la palabra Nazaret. Hablando del Mesías, habla de que el Espíritu Santo reposará sobre él. Y dice el versículo 2, el Espíritu de Jehová, y empieza a describir de la manera más amplia jamás descrita la manera en que se manifiesta el Espíritu de Dios. Y habla de él, como dice en este versículo 2 de Isaías, del capítulo 11. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus que forman el Espíritu Santo. Benjamín, ¿por qué lo presenta como las 7 lámparas que están enfrente del trono? Bueno, lo que pasa es que el libro de Apocalipsis es una revelación de todas las verdades del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas del tabernáculo? A lo mejor nos estás escuchando por primera vez, pero cuando el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, exactamente 50 días después, Dios le dio la ley de Moisés y ahí le reveló los principios, los rituales, las ceremonias, el mobiliario, y de alguna manera le permitirían al pueblo de Israel
tener una mayor claridad acerca de la persona que los había librado de Egipto. Así que Dios mandó construir un recinto en el cual se construyó un mobiliario que consistía en una puerta de entrada. El recinto era en forma rectangular, que tenía cortinas más o menos de 2 metros 20, 2 metros 25 centímetros de altura. Y a ese recinto, toda persona que quería acercarse a Dios, lo tenía que hacer a través de la guía y la dirección de la familia de Leví, que Leví fue un hijo de Jacob, que Dios le llamó después Israel, que después Dios nombró como sacerdotes del pueblo de Israel del linaje de Leví. A la hora de entrar, te encontrabas con una puerta. Después te encontrabas con un labraco donde el ofrendante, o sea, la persona que quería adorar a Dios, tenía que lavarse. Después te encontrabas con un altar de bronce donde se ofrecía un cordero que representaba la fe en el futuro Salvador del mundo, que iba a ofrecer su propia vida. Después te encontrabas con una tienda propiamente llamada el tabernáculo, la cual estaba dividida en 2 habitaciones. En esta tienda, cubierta completamente de pieles que no permitía el acceso de la luz natural, había otra entrada y al interior se encontraba una mesa donde se cambiaban 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. También había un mueble donde había un altar donde se quemaba incienso, todo el tiempo que representaba las oraciones del creyente. Y después había una lámpara con 7 brazos que representaba la luz de Dios para podernos acercar a Él. Y después de esto estaba el lugar llamado el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la realidad de la presencia de Dios. Cuando Moisés ordenó la construcción de todo este recinto con su nuevo mobiliario, él mismo narra que Dios le dijo que hiciera todo conforme al modelo que él había tenido oportunidad de ver en una visión celestial, a la hora que estuvo en la cumbre del monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, rodeado de la gloria de Dios. Así que esto fue lo que vivió Moisés. En el libro de Apocalipsis nos encontramos no con la versión terrenal que construyó Moisés, sino con la versión celestial. Así que en la presencia de Dios hay 7 lámparas que representan al Espíritu Santo, a través del cual el hombre puede establecer una relación con Dios y seguirle. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, en el versículo 5, se vuelve a mencionar estas 7 lámparas. Y dice así: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Una vez más confirma lo que representa estas 7 lámparas cuando leímos el capítulo 11 de Isaías, donde vimos esta descripción del Espíritu. Cuando tú invitas a Cristo a tu vida, literalmente Jesús entra a vivir a tu corazón, pero ni lo ves, solamente escucha su voz a través de la fe en su palabra. En el momento que tú le pides que entre a vivir a tu corazón, Él entra a nuestras vidas y lo hace a través del Espíritu Santo. En el momento que el Espíritu Santo accede a tu vida, lo primero que hace, tal como tú lo ves en este pasaje de Apocalipsis, es iluminar la realidad de Dios. Iluminar al Padre, iluminar al Hijo. Y este es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta es la razón por la que no encontramos en la Escritura ninguna exhortación para dirigirnos al Espíritu Santo y pedirle algo. Porque su trabajo no es ese. Su trabajo es hacer real a Cristo en el interior de nuestra vida. Cuando le invitamos al corazón a Jesucristo, el Espíritu Santo nos lleva a mantener esta comunión
día tras día. Te lleva también a descubrir la realidad de ese Padre Celestial que empieza a conducir tus pasos. El Padre que te adoptó, el Padre que te hizo su Hijo. Dios les otorga a sus hijos la perfección de su Hijo Jesucristo. Exactamente nos hace a la imagen y semejanza de Dios a través de Cristo. ¿Te acuerdas de la creación que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Y cuya imagen se destruyó completamente cuando pecamos. Esa imagen se recupera al momento en que aceptas volver a nacer, que invitas a Cristo a vivir a tu corazón. Dios hace de ti una nueva criatura. Ahora, como nueva creación, si ya invitaste a vivir a Cristo a tu corazón, estás viviendo en un cuerpo que se deteriora día tras día, que envejece con el paso del tiempo y que un día tendremos que abandonar porque el día que pecamos, la muerte entró a este cuerpo. No nos vamos a morir, nos estamos muriendo hasta que el cuerpo aguante y finalmente ya no resista y la muerte cobre físicamente a una víctima más. Pero al haber invitado a Cristo a vivir a tu corazón, te has convertido en una nueva creación, para la cual Dios ha preparado un nuevo cuerpo en el cual vivirás para siempre en comunión con Dios. Y que Dios, a través de su Espíritu, nos ayude a entender todas estas verdades y las revela, las alumbra. Y literalmente en el libro de Apocalipsis, Dios hace una proyección virtual maravillosa de todo lo que es la realidad de Dios. Así que el Espíritu Santo en ninguna parte de la Escritura es mencionado como alguien a quien tenemos que dirigirnos. Debemos dirigirnos al Padre, debemos dirigirnos al Hijo, tal como lo enseña la Escritura por muchísimos pasajes. Y lo que hace el Espíritu Santo es llevarte a la presencia de Dios, para doblar tus rodillas, darte la gracia para que finalmente puedas tener la oración espiritual. La oración que va a ser contestada de una manera más amplia de lo que pedimos o entendemos. Así que, cuando leemos en Isaías, dice así: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Así que el Espíritu de Dios está en el corazón de cada creyente. Vamos a ver cada punto. Ya vimos el primero, Espíritu de Jehová, que ya vive dentro de ti. Ahora, el Espíritu de sabiduría. Necesitamos sabiduría para vivir esta comunión con Dios todos los días. ¿De dónde nace esta sabiduría? Bueno, de la palabra de Dios, pero también de la manera como Dios empieza a guiar para que el Espíritu Santo te vaya enseñando las verdades de la Escritura que le permitirá ponerlas en práctica en tu vida. Ahora vamos a ver el espíritu de inteligencia. El Espíritu Santo va a empezar a producir en ti todo el temor para que te comportes correctamente. No hay nada más torpe ni nada más absurdo que portarse mal. No hay nada que nos haga mayor daño que pecar. Cuando Dios entra a vivir a tu corazón, Dios te da una nueva inteligencia que te lleva a pensar en lo absurdo del comportamiento equivocado, en lo absurdo de hacer cosas contrarias a Dios, en lo absurdo de pecar, en lo absurdo de la mentira y lo contradictorio de tantas cosas que naturalmente brotan del interior de nuestras vidas. Lo poco inteligente que no es amar en lo verdaderamente contradictorio, que es guardar rencor y resentimiento, donde la vida del hombre se mina en todos los sentidos, física, espiritual y moralmente. Cuando vuelves a nacer, Dios, a través de su Espíritu, empieza a dar el razonamiento espiritual para que empieces a acomodar lo espiritual a lo espiritual, para que empieces a caminar en comunión, andando en el Espíritu, lo cual te va a llevar a no satisfacer los deseos de las viejas estructuras. Continúa diciendo, ahora vamos a ver el espíritu de consejo.
¿Cuántos consejos vas a ir recibiendo, sobre todo cuando comienzas a caminar con Dios? Porque no sabemos, no entendemos de qué se trata esta relación con Dios. Y empieza Dios a proveer el consejo espiritual adecuado que nos guía a desarrollar nuestra comunión con Él. Ahora vamos a ver el espíritu de poder. No hay nada más maravilloso que ver el poder de Dios manifestado a través de su espíritu en nosotros. ¿Cómo nos llena de Él y nos da la templanza para rechazar cualquier propuesta de inmoralidad? Nos da la benignidad para no entregarnos a una reacción opuesta al amor. Nos da la bondad para ser quien debemos ser con todas las personas que nos rodean. Nos da el gozo que nosotros naturalmente buscábamos en las cosas que la vida ofrecía y donde aprendemos a disfrutar nuestra comunión con Dios como una fuente de gozo continua. Y claro, cuando el Espíritu nos guía a servirle, entonces el gozo se aumenta. Continúa diciendo, el espíritu de conocimiento. Sin duda alguna, aprenderás a conocer, aprenderás a caminar íntimamente con Él y a conocer de una manera más profunda a la persona que has invitado a vivir a tu corazón. Y por último, el espíritu de temor de Dios. No hay nada que guarde más el corazón de los hombres que el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Creerle. ¿Sabes por qué pecamos? Porque sencillamente dejamos de creer en lo que Él nos ha enseñado. En la palabra, acerca del comportamiento que es contrario a su voluntad. Por eso pecamos. ¿Sabes por qué dejamos de confiar en Él? Porque el Espíritu Santo no nos puede llevar a que nuestra fe se fortalezca apropiando sus promesas. Y es inevitable que en lugar de que el temor de Dios nos impulse a mantenernos confiando en Él, nos asalten los temores naturales de la vida. Todo el trabajo de Dios que tú y yo experimentamos, el día de hoy, Dios lo está haciendo a través de su Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos puede llevar a que nuestra fe se fortalezca, apropiando sus promesas. Y es inevitable que en lugar de que el temor de Dios nos impulse a mantenernos confiando en Él, nos asalten los temores naturales de la vida. Todo el trabajo de Dios que tú y yo estamos experimentando el día de hoy, Dios lo está haciendo a través de su Espíritu. Dios quiere ir a vivir a tu corazón. Quiere ir a transformar tu vida. Quiere otorgarte el perdón de tus pecados. Quiere transformar lo que tú eres y comenzar un proyecto de vida nuevo. Partiendo de un supuesto que nunca te imaginaste, Dios en el corazón dándote una nueva mente, una nueva vida. Y en el momento que abras la puerta del corazón, el Espíritu Santo, con todo lo que acabamos de mencionar, entrará a tu interior para convertirte en el templo de Dios y hacer una realidad de esta relación a la que Dios te invita. Dice el versículo de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres volver a nacer? ¿Quieres salvarte? ¿Quieres ir al cielo? Lo más impactante del libro de Apocalipsis es todo lo que Dios prometió se ve cumplido a través de este libro. El cielo manifestado, el infierno vislumbrado como nunca lo imaginamos, la cosecha equivocada de una humanidad que hizo a un lado a Dios, todo lo que estaba ilumbrado, pero también cada individuo que parte de esta vida a través de la muerte tendrá que enfrentar a Dios. Y si no invitaste a Cristo a tu corazón, a pesar de lo que Él hizo en la cruz, a pesar del perdón de tus pecados, y estar tocando a la puerta de tu corazón, te perderás para siempre.
No cometas este error. Este es el momento para abrirle la puerta de tu corazón a Jesucristo. ¿Quieres volver a nacer? ¿Quieres volver a nacer? Recuerdo cuando me hicieron esta pregunta y le contesté a la persona, le dije que sí. Me dijo, ¿quieres que Cristo cambie tu vida? Le dije que sí. ¿Quieres ser perdonado de todos tus pecados? Caray, ¿quién no quiere quitar la carga de su conciencia? Claro que quería. ¿Quieres que Dios entre a vivir a tu corazón? Me acuerdo que le dije que sí. Entonces Él me invitó a pedírselo. Y yo me tuve que dirigir a Dios, guiado por las palabras de este hombre, a través del cual le abrí la puerta a mi corazón a Jesucristo. Quiero terminar esta cápsula invitándote a ti, que todavía no has tomado esta decisión, a recibir a Jesucristo. Y si lo quieres hacer, acompáñame y dirígete a Dios en estos términos. Señor, te quiero dar gracias por la oportunidad que hoy me diste de poder escuchar tu palabra y de entender que lo que tú hiciste en la cruz, evitaste que yo fuera al infierno. Señor, te pido perdón de todas mis faltas. Y te pido, por favor, que entres a mi corazón. Yo te abro la puerta. Entra, Señor Jesús. Quiero que seas mi Señor y mi guía. Y te doy las gracias por tu Hijo Jesucristo. Si tú hiciste la oración, déjame decirte que tú ya eres una nueva persona. Y lo que acabamos de escuchar, Jesucristo entró. Ahora está el Espíritu de Dios en tu ser, en tu corazón. Te has convertido en el templo de Dios. Y vas a comenzar a ver las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para tu vida. Pues muy bien, esta fue la cápsula número 5 y primero Dios, nos vemos en la cápsula número 6. Que Dios los bendiga.